Los médicos ya habían bajado la cabeza. Carmen, de 56 años, yacía inmóvil en esa cama de hospital, con tubos que parecían drenar no solo su sangre, sino también toda esperanza. El cáncer había ganado cada batalla, conquistando su cuerpo como un ejército implacable. Sus propios hijos habían dejado de visitarla después de la tercera semana. Es demasiado duro verla así, habían murmurado al salir por última vez, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos alejándose por el pasillo frío del hospital. El doctor Martínez había sido claro esa mañana. Señora Carmen, hemos hecho todo lo posible. El tumor se ha extendido más allá de cualquier tratamiento. Le quedan tal vez días, no semanas. Sus palabras cayeron como piedras en un pozo vacío, porque ni siquiera había nadie allí para escucharlas con ella. Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo la soledad se instalaba en su pecho, como una segunda enfermedad, más dolorosa que la primera. La habitación 314 se había convertido en su mundo entero. Las paredes blancas reflejaban la luz artificial que nunca se apagaba completamente, creando sombras que danzaban como fantasmas de todo lo que había perdido. Su matrimonio había terminado años atrás, cuando Jorge decidió que ya no podía soportar sus crisis de fe. Sus hijos, Ana y Miguel, habían heredado la impaciencia de su padre hacia cualquier cosa que no pudieran controlar o explicar. Dale me gusta ahora mismo si sientes que esta historia ya está tocando tu corazón. Suscríbete porque lo que viene después va a cambiar tu forma de ver la vida. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando en este momento tan especial. Era martes por la noche cuando Carmen despertó con la sensación de que algo había cambiado. No era el dolor. Ese seguía ahí, familiar y constante como una vieja compañía no deseada. Era algo más sutil, como si el aire mismo de la habitación hubiera adquirido una densidad diferente. La enfermera del turno nocturno había pasado su ronda una hora antes, y el pasillo estaba sumido en ese silencio particular de los hospitales a medianoche, donde cada sonido parece amplificado y lleno de significado. Entonces lo vio. Al principio pensó que era otra alucinación causada por los medicamentos. Un hombre estaba de pie junto a la ventana, pero no era como los doctores o enfermeros que había visto durante semanas. Vestía una túnica simple, blanca como la primera luz del amanecer, y su presencia llenaba la habitación con una calidez que Carmen no había sentido en meses. Sus ojos eran profundos, como pozos de agua clara que reflejaban no solo luz, sino también una compasión infinita. Carmen había llegado a ese hospital después de meses de negación. Los primeros síntomas habían aparecido en primavera. Un cansancio que no se aliviaba con el descanso, dolores que migran por su cuerpo como visitantes no deseados. Pero ella había seguido trabajando en la pequeña tienda de flores que había sido su refugio durante 20 años, después de que su mundo se desmoronara por primera vez. La tienda estaba en el barrio viejo, donde las calles aún conservaban adoquines que contaban historias de generaciones pasadas. Carmen había aprendido el lenguaje de las flores por necesidad, después de que Jorge se fuera, llevándose no solo sus cosas, sino también la seguridad económica que había dado por sentada durante tanto tiempo. Cada rosa que cortaba, cada arreglo que creaba, era una pequeña oración silenciosa por un futuro que parecía cada vez más incierto. Sus hijos habían crecido distantes, como si la separación de sus padres hubiera construido muros invisibles entre ellos. Ana, la mayor, había heredado la frialdad práctica de su padre. Trabajaba en una oficina de contabilidad y visitaba a Carmen solo en ocasiones especiales, siempre con prisa, siempre con la mirada puesta en el reloj. Miguel, el menor, había desarrollado una relación complicada con cualquier muestra de vulnerabilidad emocional. Veía las lágrimas de su madre como una debilidad que lo incomodaba, algo que prefería evitar. Cuando Carmen finalmente aceptó ir al médico, ya era demasiado tarde para las soluciones fáciles. El diagnóstico llegó como una tormenta que había estado gestándose en el horizonte sin que ella se diera cuenta. Cáncer de páncreas, etapa avanzada.
Las palabras del oncólogo se difuminaron en una bruma de terror y incomprensión. «Podemos hacer quimioterapia para ganar tiempo», había dicho el doctor, pero sus ojos ya hablaban de límites y despedidas. Los primeros días en el hospital habían sido un desfile de procedimientos y visitas obligatorias. Ana venía después del trabajo, se sentaba en la silla de plástico junto a la cama y hablaba de cosas triviales. El tráfico, el clima, los precios en el supermercado. Miguel aparecía los fines de semana, siempre con alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Ambos parecían estar esperando que alguien más se hiciera cargo de la situación emocional que su madre representaba. Pero las visitas se fueron espaciando. Primero fueron días alternos, luego solo los fines de semana, hasta que finalmente se redujeron a llamadas telefónicas breves y tensas. Carmen podía escuchar en sus voces la fatiga de quien está cansado de sostener esperanzas que se desvanecen día tras día. La tienda había cerrado, obviamente. Las flores que tanto amaba ahora solo existían en el pequeño ramo que Ana había traído la primera semana, y que ya se había marchitado en el florero junto a la ventana. Las noches eran lo peor. Era entonces cuando el silencio se volvía ensordecedor, y los pensamientos se convertían en una procesión interminable de recuerdos y arrepentimientos. Carmen recordaba las tardes en que había trabajado hasta tarde en la tienda, perdiendo cenas familiares por terminar un encargo. Recordaba las veces que había estado demasiado cansada para escuchar realmente a sus hijos cuando eran pequeños, demasiado preocupada por las cuentas como para notar que ellos necesitaban algo más que un techo sobre sus cabezas. El hombre junto a la ventana no se había movido, pero Carmen sentía que su presencia se había vuelto más intensa, como si irradiara una energía que traspasaba la realidad ordinaria del hospital. No había entrado por la puerta, de eso estaba segura. Y tampoco había estado ahí cuando ella se había quedado dormida. Simplemente estaba, como si hubiera emergido de la luz misma que se filtraba a través de las cortinas. «No temas, Carmen». Su voz era suave como agua corriendo sobre piedras pulidas, pero al mismo tiempo resonaba con una autoridad que parecía provenir de dimensiones que ella no podía comprender. «He venido porque tu dolor ha sido escuchado». Carmen quiso hablar, pero las palabras se habían convertido en arena en su garganta. No era miedo lo que sentía, sino un reconocimiento profundo, como si una parte de ella que había estado dormida durante años súbitamente despertara. El hombre se acercó a la cama con pasos que no producían sonido alguno, y Carmen pudo ver que sus ojos contenían una tristeza infinita, pero también una paz que desafiaba toda lógica. «¿Quién eres?», logró susurrar finalmente, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. «Soy quien ha estado contigo en cada momento de soledad», respondió él, extendiendo su mano hacia ella. «Soy quien recogió cada lágrima que derramaste en silencio, quien estuvo presente en cada noche que te sentiste abandonada». Cuando sus dedos tocaron la frente de Carmen, una corriente de calor se extendió por todo su cuerpo. No era el calor físico de la fiebre o la infección, sino algo más profundo, como si cada célula de su ser fuera tocada por una luz que había estado esperando toda su vida. El dolor que había sido su compañero constante durante meses no desapareció, pero se transformó en algo diferente, algo que ya no la definía completamente. «Pero yo nunca fui realmente creyente», murmuró Carmen, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Dejé de orar hace años, cuando Jorge se fue. Dejé de confiar en cualquier cosa que no pudiera tocar. Y sin embargo, nunca dejaste de amar», respondió él, con una sonrisa que contenía toda la comprensión del universo. «Cada flor que cortaste fue una oración. Cada sonrisa que diste a un cliente que estaba triste fue un acto de fe. Cada noche que te quedaste despierta preocupándote por tus hijos fue una demostración de que el amor es más fuerte que la desesperanza». La habitación se había llenado de una luz dorada que parecía emanar no de ninguna fuente específica, sino del aire mismo. Carmen podía sentir cómo algo fundamental estaba cambiando en su interior.
como si años de dolor y resentimiento se estuvieran disolviendo lentamente. No era una curación física. Todavía podía sentir la debilidad en sus músculos, la presión en su pecho, pero era algo más profundo. Una sanación que tocaba las raíces mismas de quien era. ¿Voy a morir?, preguntó, y por primera vez en meses, la pregunta no la llenó de terror. Todos moriremos algún día, respondió él. Pero antes de que llegue tu momento, hay algo que necesitas hacer. Hay personas que necesitan ver a través de ti que el amor es más poderoso que el abandono, que la esperanza puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Carmen sintió una fuerza nueva corriendo por sus venas, no la energía física de la salud, sino algo más profundo, un propósito que había estado dormido durante demasiado tiempo. Por primera vez en semanas, logró incorporarse en la cama sin ayuda, y cuando miró hacia la ventana, el hombre había desaparecido. Pero su presencia seguía ahí, en el aire que ahora se sentía diferente, en la luz que parecía más brillante, en el silencio que ya no se sentía vacío sino lleno de posibilidades. La mañana siguiente, llegó con una suavidad que Carmen no había experimentado en meses. Cuando la enfermera del turno de día, una mujer llamada Rosa que siempre parecía cansada, entró para tomar sus signos vitales. Se detuvo sorprendida al ver a Carmen sentada en la cama, con una expresión en el rostro que no había visto desde que la paciente había llegado al hospital. «Buenos días, Rosa», dijo Carmen, y había algo en su voz que hizo que la enfermera la mirara con más atención. «¿Cómo está tu nieta hoy?». Rosa parpadeó sorprendida. Había mencionado a su nieta solo una vez, semanas atrás, en una conversación casual mientras cambiaba las sábanas. La niña había estado teniendo pesadillas terribles desde que sus padres se habían separado, y Rosa había comentado lo difícil que era ver a una criatura de 6 años cargar con tanto miedo. Bueno, sigue teniendo problemas para dormir», respondió Rosa conectando el monitor de presión arterial. Anoche volvió a despertar llorando. Carmen extendió su mano y tocó suavemente el brazo de la enfermera. No fue un gesto calculado, sino algo que brotó naturalmente de una compasión que parecía haber sido amplificada durante la noche. «Dile que hay ángeles que cuidan a las niñas valientes mientras duermen», murmuró Carmen. «Dile que cuando tenga miedo, solo necesita cerrar los ojos y pedirles que le canten una canción. Ellos siempre responden». Rosa no sabía por qué, pero sintió que esas palabras no eran solo el consejo bien intencionado de una paciente. Había algo más profundo en ellas, una certeza que trascendía la lógica. Esa noche, cuando su nieta despertó llorando, Rosa le repitió exactamente lo que Carmen había dicho. Para su asombro, la niña se calmó inmediatamente, cerró los ojos y murmuró algo sobre música bonita antes de volver a dormirse pacíficamente. El día trajo más encuentros inesperados. El doctor Martínez llegó para su ronda matutina con la expresión sombría que había caracterizado todas sus visitas anteriores. Había venido a confirmar lo que ya sabía, que el tratamiento no estaba funcionando, que era hora de considerar cuidados paliativos, que la familia necesitaba prepararse para lo inevitable. Pero cuando entró en la habitación 314, encontró a Carmen no solo despierta y alerta, sino irradiando una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el estado en que la había visto el día anterior. Sus ojos, que durante semanas habían reflejado solo dolor y resignación, ahora brillaban con una luz que él no podía explicar médicamente. «Doctora», dijo Carmen, usando el tratamiento femenino que él nunca había escuchado de ella antes. «Quiero que sepa que estoy en paz con lo que venga. Pero también quiero que sepa que su trabajo importa más de lo que usted cree». El doctor Martínez se sintió incómodo. Había aprendido a mantener distancia emocional de sus pacientes terminales, una defensa necesaria para sobrevivir en su profesión. Pero algo en la forma en que Carmen lo miraba lo desarmó completamente. «Sé que ayer tuvo que dar noticias difíciles a la familia en la habitación 302», continuó Carmen. «Sé que se fue a casa y no pudo cenar porque le dolía el estómago.
Sé que se quedó despierto preguntándose si había elegido la carrera correcta. El doctor Martínez se quedó inmóvil. Todo lo que Carmen había dicho era exactamente lo que había sucedido, pero era imposible que ella lo supiera. Había estado sedada cuando él había atendido a la familia de la habitación 302, y ciertamente nadie le había contado sobre su crisis personal de la noche anterior. Usted eligió esta carrera porque quería curar, continuó Carmen con una sonrisa que parecía contener décadas de comprensión. Y lo ha hecho, de formas que nunca sabrá. Cada mano que ha sostenido, cada palabra de consuelo que ha ofrecido, cada vez que ha llorado en privado por un paciente que perdió, todo eso ha sido sanación. No todos los milagros se miden en años de vida ganados. Por primera vez en meses, el doctor Martínez sintió que el nudo en su estómago se aflojaba. Había estado cuestionando todo sobre su vocación, sintiendo que fracasaba más de lo que triunfaba. Pero las palabras de Carmen tocaron algo en él, que había estado enterrado bajo capas de fatiga profesional y desilusión. Ese día, después de terminar su turno, el doctor Martínez hizo algo que no había hecho en años. Se detuvo en la habitación de cada paciente terminal, no para revisar gráficos o ajustar medicamentos, sino simplemente para estar presente. Y descubrió que su presencia, cuando se ofrecía con el corazón abierto, tenía un poder sanador que ningún medicamento podía igualar. La transformación de Carmen se había vuelto imposible de ignorar. Las enfermeras del piso comenzaron a buscar excusas para entrar en la habitación 314, no porque hubiera emergencias médicas, sino porque la simple presencia de Carmen había comenzado a irradiar una paz que afectaba a todos los que se acercaban a ella. Era como si se hubiera convertido en el centro de un círculo invisible de sanación, que se extendía mucho más allá de los límites de su habitación. La primera en notarlo oficialmente fue la supervisora de enfermería, una mujer llamada Elena que había trabajado en el hospital durante 15 años y había visto de todo. Elena había desarrollado una coraza emocional que le permitía funcionar en un ambiente donde la muerte y el sufrimiento eran compañeros constantes. Pero cuando entró en la habitación 314 para realizar una inspección de rutina, algo en la atmósfera la hizo detenerse. «Carmen», dijo Elena acercándose a la cama, «las enfermeras me han dicho que usted ha estado hablando con los pacientes de otras habitaciones». Carmen sonrió con una tranquilidad que parecía venir de un pozo profundo de comprensión. «Solo he estado escuchando», respondió. «Y a veces, cuando alguien está dispuesto a escuchar realmente, las personas sienten la necesidad de compartir lo que llevan en el corazón». Elena había venido preparada para dar una charla sobre protocolos y límites apropiados, pero se encontró sentándose en la silla junto a la cama, como si una fuerza gentil pero irresistible la hubiera guiado allí. «Yo perdí a mi hermana hace 2 años», encontró diciéndose a sí misma palabras que nunca había compartido con nadie en el hospital. «Cáncer de mama. Yo era su enfermera y no pude hacer nada para salvarla». Carmen tomó la mano de Elena con una delicadeza que parecía contener toda la compasión del mundo. «Pero estuviste con ella», murmuró. «En los momentos más difíciles, cuando el miedo era más fuerte que los medicamentos, tu amor fue lo que la sostuvo. Eso no es poco, Elena. Eso es todo». Elena sintió que algo que había estado roto dentro de ella comenzaba a sanarse. La culpa que había cargado durante 2 años, la sensación de fracaso profesional y personal, se comenzó a disolver bajo la comprensión de que había hecho lo único realmente importante. Había estado presente con amor. Pero los milagros no se limitaban a conversaciones sanadoras. Los pacientes en las habitaciones cercanas comenzaron a reportar mejorías inexplicables. El señor González, en la habitación 312, había estado luchando contra una infección posoperatoria que se había resistido a todos los antibióticos. Esa mañana, después de una conversación de 5 minutos con Carmen sobre su miedo a dejar a su esposa sola, los análisis mostraron que la infección había desaparecido completamente. María José, una joven de 23 años en la habitación 316, había llegado al hospital después de un intento de suicidio.
Había estado en silencio durante días, rechazando la ayuda del psiquiatra y negándose a hablar con su familia. Pero cuando Carmen logró visitarla, apoyándose en las paredes del pasillo con una debilidad física que contrastaba con la fuerza de su presencia, algo cambió. «Yo también quise rendirme una vez», le dijo Carmen a María José, sentándose con dificultad en el borde de la cama. «Cuando mi esposo se fue, cuando mis hijos se alejaron, cuando el mundo se sintió demasiado frío para seguir viviendo en él». María José la miró por primera vez en días, viendo en los ojos de Carmen no el juicio o la pena que había encontrado en todos los demás, sino un reconocimiento genuino de su dolor. «Pero entonces aprendí algo», continuó Carmen. «Aprendí que a veces el propósito de nuestro dolor no es enseñarnos a nosotros mismos, sino prepararnos para reconocer el dolor en otros. Tu sufrimiento no es inútil, María José. Es la llave que te permitirá abrir corazones que nadie más puede alcanzar». Esa noche, por primera vez desde su llegada al hospital, María José pidió que llamaran a su madre. Y cuando llegó, llorando y temblando, María José la recibió con una madurez emocional que parecía haber nacido de un entendimiento profundo sobre el valor de la vida y la importancia de las conexiones humanas. El fenómeno se estaba extendiendo más allá del piso de Carmen. Los médicos comenzaron a notar que sus pacientes terminales estaban experimentando no necesariamente curaciones físicas, sino algo más profundo. Una aceptación pacífica de su condición, una reconciliación con sus seres queridos, una claridad sobre lo que realmente importaba en la vida. Dr. Martínez, que había comenzado a documentar meticulosamente todos los casos conectados con Carmen, no podía encontrar explicaciones médicas para lo que estaba presenciando, pero tampoco podía negar la evidencia de sus propios ojos. Algo extraordinario estaba sucediendo en el hospital, y todo parecía irradiar desde la habitación 314. Era jueves por la tarde cuando Ana finalmente decidió enfrentar lo que había estado evitando durante semanas. Las llamadas de las enfermeras se habían vuelto más frecuentes, pero no con las noticias que esperaba. En lugar de reportar un deterioro en el estado de su madre, hablaban de algo que no podía comprender. Carmen estaba mejor, pero no en el sentido médico tradicional. Ana llegó al hospital con la misma expresión tensa que había caracterizado todas sus visitas anteriores. Había estado preparándose mentalmente para despedirse, para lidiar con los arreglos finales, para cerrar finalmente un capítulo de su vida que había sido complicado durante demasiado tiempo. Pero cuando entró en la habitación 314, lo que encontró la desarmó completamente. Carmen estaba sentada en la cama, no recostada como una paciente terminal, sino erguida como alguien que había encontrado una fuerza que trasciende la condición física. Sus ojos brillaban con una luz que Ana no recordaba haber visto nunca, ni siquiera en los mejores momentos de su infancia. «Hola, mi amor», dijo Carmen, usando el apelativo cariñoso que había abandonado años atrás, cuando la comunicación entre ellas se había vuelto puramente transaccional. Ana se quedó paralizada en la puerta. Había venido preparada para lidiar con la muerte, no para enfrentar esta versión de su madre que parecía haber sido tocada por algo que no podía explicar. «Mamá, las enfermeras me dijeron que has estado hablando con otros pacientes, que has estado...» Ana luchó por encontrar las palabras. «¿Qué está pasando?» Carmen patted the bed beside her. A gesture so natural and loving that Anna felt her carefully constructed emotional walls beginning to crack. «Siéntate conmigo», murmuró Carmen. «Hay cosas que necesito decirte, y no sé cuánto tiempo tenemos». Ana se acercó con cautela, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la fragilidad del momento. Cuando finalmente se sentó, Carmen tomó su mano con una ternura que Ana no había sentido desde la niñez. «Sé que hemos sido una madre imperfecta», comenzó Carmen. «Sé que después de que tu padre se fue, me volví tan concentrada en sobrevivir que olvidé cómo nutrir tu alma. Sé que mis lágrimas te asustaron, que mi tristeza se convirtió en una carga que no deberías haber tenido que cargar».
Ana sintió que algo en su pecho se contraía dolorosamente. Había pasado años construyendo una narrativa en la cual ella era la víctima de la inestabilidad emocional de su madre. Pero ahora, enfrentada con esta versión de Carmen que irradiaba una sabiduría profunda, se dio cuenta de que la historia era más compleja. Pero también sé, continuó Carmen, que tomaste toda esa confusión y la convertiste en fuerza. Te convertiste en alguien que nunca permite que las emociones la dominen. Alguien que puede mantener la calma en cualquier crisis. Eso es un regalo, Ana, aunque haya nacido del dolor. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ana. Años de emociones reprimidas que finalmente encontraban una salida segura. No sé cómo amarte sin sentir miedo, confesó Ana. No sé cómo acercarme sin preocuparme de que me vas a pedir más de lo que puedo dar. Carmen acercó a su hija hacia ella, y Ana, por primera vez en años, se permitió ser abrazada por su madre sin resistencia. No necesito que me salves, murmuró Carmen. No necesito que cargues con mi dolor o que resuelvas mis problemas. Solo necesito que sepas que cada día que has existido ha sido el mayor regalo de mi vida. Cada logro tuyo, cada momento en que has sido fuerte, cada vez que has elegido la bondad a pesar de todo lo que te dolía, todo eso ha sido mi mayor orgullo. Ana lloró como no había llorado desde la infancia, no las lágrimas controladas del duelo adulto, sino el llanto liberador de una niña que finalmente se sentía segura para ser vulnerable. Y mientras lloraba, sintió que años de resentimiento y miedo se disolvían, reemplazados por algo más simple pero más profundo. Amor puro, sin condiciones ni expectativas. Cuando Miguel llegó esa noche, encontró a Ana y Carmen hablando en voz baja, con una intimidad que no había visto entre ellas en décadas. La transformación era tan evidente que se detuvo en la puerta, inseguro de si estaba interrumpiendo algo sagrado. «Entra, mi niño», dijo Carmen. Y había tanto amor en esas dos palabras que Miguel sintió que algo en su corazón se fracturaba y se reparaba al mismo tiempo. La conversación que siguió fue diferente a cualquier intercambio que hubieran tenido en años. Miguel habló sobre su miedo a la intimidad emocional, sobre cómo había aprendido a asociar los sentimientos profundos con el caos y el dolor. Carmen escuchó sin juzgar, sin tratar de arreglar, simplemente ofreciendo la presencia amorosa que él había necesitado durante tanto tiempo. Cuando los tres estuvieron finalmente juntos, no como paciente y visitantes, sino como una familia que había encontrado su camino de regreso al amor, Carmen supo que el primer milagro había sido completado. Sus hijos habían recuperado no solo a su madre, sino también la capacidad de amar sin miedo, de estar presentes sin defensas. La reconciliación con sus hijos había despertado en Carmen una energía que desafiaba toda lógica médica. Aunque su cuerpo seguía débil, su espíritu había encontrado una fuerza que parecía multiplicarse con cada persona que tocaba. El hospital se había convertido en su nuevo jardín, y cada paciente, cada familiar desesperado, cada trabajador agotado era una flor que esperaba ser cuidada. Ana había comenzado a visitarla diariamente, pero ya no como la hija obligada que cumple con un deber, sino como una mujer que había redescubierto el poder sanador de la presencia amorosa. Había empezado a traer flores frescas, no solo para su madre, sino para otros pacientes que no recibían visitas. Era su forma de honrar la pasión de Carmen por crear belleza en lugares donde la esperanza era escasa. Miguel, por su parte, había comenzado a quedarse más tiempo en el hospital, no por obligación, sino porque había descubierto que su presencia calmada y su nueva capacidad para escuchar sin juzgar era exactamente lo que muchas familias necesitaban. Se había convertido en un puente entre el dolor y la paz, ayudando a otros a navegar las aguas turbulentas de la pérdida y la sanación. Pero era Carmen quien se había convertido en el centro de una red de milagros que se extendía mucho más allá de las paredes del hospital. La historia de su transformación había comenzado a circular entre el personal médico, creando ondas de esperanza que alcanzaban lugares que ella nunca había visto.
El doctor Martínez había comenzado a documentar no solo los casos médicos, sino también los cambios profundos en la cultura del hospital. Los índices de depresión entre el personal habían disminuido notablemente. Los pacientes reportaban menos ansiedad y más satisfacción con su atención. Las familias hablaban de reconciliaciones que parecían haber surgido de la nada, pero que en realidad habían sido sembradas por conversaciones breves pero profundas con Carmen. Una mañana, Carmen recibió una visita inesperada. Jorge, su ex esposo, apareció en la puerta de la habitación 314, con la expresión de un hombre que había estado luchando contra su propia conciencia durante semanas. Había escuchado rumores sobre el estado de Carmen, pero no había sido capaz de decidir si su presencia sería bienvenida o simplemente reabriría heridas viejas. «Hola, Carmen», dijo quedándose cerca de la puerta, como si estuviera listo para huir si era necesario. Carmen lo miró con una serenidad que lo desarmó inmediatamente. No había rastro de la amargura que él había esperado, ni de la tristeza que había caracterizado los últimos años de su matrimonio. En su lugar, encontró una comprensión profunda que parecía abrazar tanto su dolor como el de él. «Entra, Jorge», murmuró ella. «Hay perdón suficiente en esta habitación para todos nosotros». Jorge se acercó lentamente, como un hombre caminando hacia una luz que había estado buscando sin saberlo durante años. Cuando se sentó en la silla junto a la cama, Carmen pudo ver las líneas de cansancio en su rostro, las marcas de una soledad que él había elegido, pero que ya no le traía paz. «Los niños me contaron que algo había cambiado», dijo Jorge, luchando por encontrar las palabras. «Me dijeron que ya no estás enojada». «Nunca estuve realmente enojada contigo», respondió Carmen. «Estaba asustada. Asustada de que mi dolor fuera demasiado para ti. Asustada de que mi necesidad de encontrar significado en el sufrimiento te alejara. Y cuando te fuiste, confirmó todos mis miedos sobre ser demasiado complicada para ser amada». Jorge sintió que algo se quebró en su pecho. Había pasado años justificando su partida, diciéndose a sí mismo que había sido lo mejor para ambos, que Carmen necesitaba espacio para encontrar su camino. Pero ahora, enfrentado con su gracia, se dio cuenta de que había huido no de ella, sino de su propia incapacidad para sostener el espacio que ella necesitaba. «Te abandoné cuando más me necesitabas», admitió finalmente. «Y luego me convenció de que había sido lo correcto porque no podía vivir con la alternativa». Carmen extendió su mano y tocó la de él, un gesto que contenía décadas de amor compartido y perdón genuino. «Pero mira lo que creamos juntos», murmuró, señalando hacia el pasillo donde Ana y Miguel podían verse conversando con otros familiares, ofreciendo el tipo de apoyo compasivo que habían aprendido en esas semanas. «Mira la bondad que vive en nuestros hijos. Eso vino de nosotros, Jorge, de nuestro amor, incluso cuando estaba roto». La transformación de Jorge fue visible. Los hombros que había mantenido tensos durante años se relajaron, las líneas de su rostro se suavizaron, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir la totalidad de lo que había perdido y encontrado en ese momento de gracia. Durante las siguientes semanas, Jorge se convirtió en otro de los milagros ambulantes que Carmen había comenzado a crear. Empezó a visitar no solo a Carmen, sino a otros pacientes que estaban lidiando con el tipo de soledad que él conocía también. Su experiencia con el divorcio y el arrepentimiento se convirtió en una fuente de sabiduría para hombres que estaban enfrentando decisiones similares. La red de sanación continuó expandiéndose. Las enfermeras comenzaron a organizar su tiempo para pasar momentos extra con Carmen, no porque lo necesitara médicamente, sino porque esos encuentros las recargaban emocionalmente. Los médicos encontraban excusas para consultar con ella sobre casos difíciles, descubriendo que su perspectiva sobre el sufrimiento humano les daba una claridad que ningún manual médico podía ofrecer. Era una noche de tormenta cuando Carmen enfrentó su mayor desafío. Los vientos golpeaban las ventanas del hospital con una furia que parecía reflejar una batalla invisible
que se libraba en dimensiones que solo ella podía percibir. Había estado sintiendo durante días que algo estaba cambiando, no solo en ella, sino en el tejido mismo de la realidad que la rodeaba. La habitación 314 se había llenado súbitamente de una oscuridad que no tenía nada que ver con la falta de luz. Era una oscuridad emocional, espiritual, que parecía querer devorar toda la esperanza que Carmen había estado cultivando durante semanas. Por primera vez desde su encuentro sobrenatural, sintió miedo, no de la muerte, sino de perder la conexión que había transformado su vida y la de tantos otros. Era pasada la medianoche cuando él regresó. El hombre de la túnica blanca apareció nuevamente junto a la ventana, pero esta vez su presencia parecía más intensa, más urgente, como si hubiera venido para un propósito específico que no podía posponerse. Carmen, su voz tenía una gravedad que no había estado presente en encuentros anteriores. Ha llegado el momento de elegir. ¿Elegir qué?, preguntó ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. Puedes quedarte aquí, continuar siendo un canal de sanación para otros, vivir muchos años más viendo cómo tu influencia se expande. O puedes venir conmigo ahora, y tu partida se convertirá en el catalizador para una transformación aún mayor en todos los que has tocado. Carmen sintió que el peso del universo descansaba sobre sus hombros. No era una decisión entre la vida y la muerte tal como tradicionalmente se entienden, sino entre dos formas diferentes de servicio, dos caminos hacia el mismo destino final. Si me quedo, murmuró, ¿podré seguir ayudando? Sí, respondió él, pero tu sanación será gradual, tu influencia limitada a aquellos con quienes puedas tener contacto directo. Tu cuerpo se recuperará lo suficiente como para darte años, pero siempre dentro de ciertos límites. ¿Y si me voy? Tu partida se convertirá en una semilla que florecerá en formas que no puedes imaginar. Ana descubrirá que tiene el don de acompañar a otros en sus momentos más difíciles y establecerá un centro de apoyo para familias en crisis. Miguel se convertirá en un sanador emocional, ayudando a hombres a reconectar con su capacidad de amar sin miedo. Jorge dedicará el resto de su vida a ayudar a parejas a sanar en lugar de separarse. Dr. Martínez escribirá sobre lo que ha presenciado aquí, cambiando la forma en que la medicina aborda el sufrimiento humano. Carmen cerró los ojos, sintiendo que cada célula de su ser vibraba con la magnitud de la elección. No era realmente una decisión entre vivir o morir, sino entre dos formas de amar, dos maneras de servir a algo más grande que ella misma. Tendré tiempo para despedirme. Tendrás exactamente el tiempo que necesitas para decir lo que debe ser dicho. Carmen abrió los ojos y miró directamente a los suyos, viendo en ellos no solo compasión infinita, sino también un respeto profundo por su libre albedrío, por su derecho a elegir su propio camino hacia el propósito que había venido a cumplir. Entonces ya sé mi respuesta, murmuró. Pero primero, necesito hacer algunas llamadas. Carmen pidió que llamaran a Ana, Miguel y Jorge esa misma noche. Cuando llegaron, alarmados por la urgencia inusual de la convocatoria, la encontraron más radiante que nunca, como si estuviera iluminada desde adentro por una luz que había alcanzado su máxima intensidad. Necesito que sepan algo importante, comenzó, tomando las manos de sus hijos mientras Jorge se acercaba. He vivido más amor en estas últimas semanas que en todos los años anteriores, y eso ha sido posible porque ustedes me dieron el regalo de su perdón y su presencia. Ana sintió inmediatamente que algo había cambiado, que esta conversación era diferente a todas las que habían tenido recientemente. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. «Estoy en paz», respondió Carmen, «completamente en paz. Y quiero que ustedes también lo estén, sin importar lo que venga después». Durante la hora siguiente, Carmen habló con cada uno de ellos individualmente, ofreciendo palabras que parecían diseñadas específicamente para sanar las heridas más profundas de sus corazones. A Ana le dio la certeza de que su fuerza emocional era un regalo, no una carga,
y que estaba destinada hasta a ayudar a otros a encontrar esa misma fuerza. A Miguel le aseguró que su sensibilidad era su superpoder, no su debilidad, y que el mundo necesitaba hombres que pudieran amar sin miedo. A Jorge le dijo algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. El amor que compartimos nunca se perdió. Solo se transformó en algo más grande. Ahora, tienes la oportunidad de tomar todo lo que aprendiste de nuestro dolor y usarlo para ayudar a otros a elegir el amor en lugar del miedo. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas, Carmen les pidió que salieran de la habitación por unos momentos. Había algo que necesitaba hacer sola, una conversación final que requería privacidad. El hombre de la túnica blanca estaba esperando, y su presencia llenaba ahora toda la habitación con una luz dorada que parecía pulsar con el ritmo del corazón de Carmen. ¿Estás lista?, preguntó. «Estoy lista», respondió ella. «Pero quiero que sepas que este ha sido el mayor privilegio de mi vida. Ser elegida para esta experiencia, para ser un canal de sanación. Nunca me sentí más viva que en estas últimas semanas». «Y nunca has estado más viva», respondió él, acercándose a la cama. «Lo que has aprendido aquí sobre el amor, sobre el propósito, sobre la conexión entre todas las cosas. Eso no termina, solo se transforma». Carmen sintió una paz absoluta extendiéndose por todo su ser. No había miedo, no había tristeza, solo una gratitud inmensa por haber sido parte de algo tan hermoso y transformador. «Cuida de ellos», murmuró, refiriéndose no solo a su familia, sino a todos los que había tocado durante su estancia en el hospital. «Ellos se cuidarán entre sí», respondió él. «Ese es el milagro que has creado. Has plantado semillas de amor que florecerán durante generaciones». Cuando Ana, Miguel y Jorge regresaron a la habitación una hora después, encontraron a Carmen en una paz profunda, con una sonrisa en el rostro que hablaba de una comprensión completa y una alegría que trascendía las circunstancias físicas. Había partido, pero no se sentía como una pérdida. Se sentía como una graduación, como el cumplimiento de un propósito hermoso y completo. 6 meses después, el hospital había establecido el programa Carmen de Cuidado Compasivo, una iniciativa que entrenaba al personal médico en el poder sanador de la presencia amorosa. Ana había dejado su trabajo en contabilidad para dirigir un centro de apoyo para familias en crisis, usando las herramientas emocionales que había desarrollado durante las últimas semanas de vida de su madre. Miguel se había convertido en consejero especializado en ayudar a hombres a reconectar con su capacidad de intimidad emocional. Su consulta estaba siempre llena, no porque hubiera más problemas que antes, sino porque finalmente había alguien que entendía que la sanación masculina requería un espacio seguro para la vulnerabilidad. Jorge había comenzado a liderar grupos de apoyo para hombres divorciados, ayudándolos a ver que el final de un matrimonio no tenía que significar el final de la capacidad de amar. Su testimonio sobre la reconciliación con Carmen había inspirado a docenas de parejas a buscar sanación en lugar de separación. El doctor Martínez había escrito un libro sobre sus experiencias con Carmen, titulado Medicina del Alma, cuando la sanación trasciende la ciencia. Se había convertido en lectura obligatoria en escuelas de medicina de todo el país, inspirando a una nueva generación de médicos a ver a sus pacientes como seres integrales que necesitaban sanación emocional y espiritual, además de tratamiento físico. Rosa, la enfermera cuya nieta había encontrado paz después de su conversación con Carmen, había creado un protocolo especial para ayudar a niños hospitalizados a lidiar con el miedo y la ansiedad. Sus métodos, basados en la creencia de que todos tenemos ángeles guardianes que nos protegen, habían reducido dramáticamente la necesidad de sedantes en el piso pediátrico. La habitación 314 se había convertido en un lugar especial en el hospital, no porque fuera oficialmente designada como tal, sino porque todos los que trabajaban allí sabían que algo extraordinario había sucedido en ese espacio. Los pacientes que se quedaban en esa habitación
reportaban sueños más pacíficos, menos ansiedad y una sensación inexplicable de que no estaban solos en su sufrimiento. Pero el milagro más grande era que la transformación continuaba expandiéndose. Cada persona que había sido tocada por Carmen llevaba su luz a otros lugares, creando ondas de sanación que alcanzaban comunidades enteras. Ana había abierto centros en 3 ciudades diferentes. Miguel había entrenado a otros consejeros en sus métodos. Jorge había inspirado a otros hombres a convertir su dolor en servicio. El doctor Martínez viajaba por el país dando conferencias sobre medicina holística, llevando la historia de Carmen a hospitales donde el personal estaba agotado y desilusionado. Cada lugar que visitaba experimentaba un renacimiento de compasión, una recordación de por qué habían elegido carreras dedicadas a la sanación. Y en las noches tranquilas, cuando el hospital se sumía en el silencio especial de la madrugada, el personal de turno nocturno a veces reportaba una presencia cálida en los pasillos, una sensación de que alguien amoroso estaba caminando entre las habitaciones, velando por aquellos que sufrían en la oscuridad. Carmen había elegido bien. Su partida no había sido un final, sino una transformación. Su amor había encontrado una forma de multiplicarse infinitamente, tocando vidas que nunca conoció, sanando corazones en lugares que nunca visitó, creando milagros que continuarían mucho después de que todos los que la conocieron hubieran partido también. Si llegaste hasta aquí, gracias por hacer este viaje épico con nosotros. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma. Suscríbete para más historias que transforman destinos. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y comparte con alguien que necesite creer en el poder de los milagros. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón de esta historia de Carmen y desde qué ciudad nos acompañas en este momento tan especial.